Bendiciones en este día. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más poder estar a través de este medio. Damos gracias al Señor. Pues vamos a comenzar con una oración para poner en sus manos este tiempo. Espero te esté ayudando mucho, como a mí me ha ayudado y me sigue ayudando. La palabra del Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros. Nunca, como dice ella misma, nunca vuelve vacía. Amén. Entonces vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, te damos gracias en este día. Gracias Señor porque tus misericordias son nuevas cada mañana para cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que seas tú presente en este lugar y a través de este medio, ahí donde van a estar cada persona viendo este video. Padre, yo te pido que mandes tu Espíritu Santo a tomar el control en este momento de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que sea palabra tuya y no palabra de hombre. Toma el control, Señor, de mi mente, de mi boca, de mis labios, de mi corazón, para que pueda dar tu palabra conforme tu Espíritu Santo así lo quiera. Padre, toda la gloria, toda la honra es para ti, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, bueno, hoy estamos en la lección 4, entrenamiento en la santidad, que vamos a estar viendo el tema de la disciplina y la mentoría. Vamos a estar viendo, lo vamos a ver en 3 partes hoy. La primera, la necesidad de la disciplina y esfuerzo en la santidad. La segunda, la combinación entre el esfuerzo humano y el poder divino. Y la tercera, la importancia de mentores y ejemplos en la vida cristiana. ¿Ok? Para comenzar, vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 9, versículo del 24 al 27. Yo lo voy a leer, acuérdate, siempre te leo Nueva Traducción Viviente, casi siempre. Dice la palabra del Señor: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo nos está poniendo aquí una ilustración de los atletas. Tú sabes, los atletas, los corredores, ¿verdad? Van corriendo por un premio, dice Pablo, pues corruptible, o sea, que se va a quedar aquí, que no te lo vas a llevar cuando te mueras, que muchos de esos premios, una flor, una medalla, lo que sea, pues la verdad, unas flores se marchitan, una medalla se echa a perder, se puede echar a perder, le cae algo y ya se te echó a perder o se quiebra, ¿verdad? O sea, son premios corruptibles. Pero dice Pablo que nosotros corremos también, los cristianos, una carrera en el Señor, y nuestra meta es estar con el Señor Jesucristo por una eternidad. Y dice Pablo, nos ilustra aquí, que nosotros vamos corriendo la carrera por un premio incorruptible, por un premio eterno, por un premio que nunca acaba, por un premio eterno, que es nuestra meta, es el Señor Jesucristo. Y nuestro premio, dice la palabra del Señor, no, sí, déjalo. Dice la palabra del Señor que el Señor nos tiene preparados a cada uno una corona y un galardón, ¿verdad? Conforme hayamos hecho y vivido este camino, esta carrera, la carrera de la fe. Entonces, dice Pablo, como todo atleta que se entrena,
necesita entrenarse para ir corriendo esa carrera y necesita disciplinarse. Asimismo también nosotros. Nosotros necesitamos disciplina, necesitamos para ser exitosos, ¿verdad? Como estos atletas, pero nosotros exitosos en esta carrera de la fe, hay que recibir, ¿verdad? Guianza, instrucción de buenos mentores. También hay que practicar, ¿verdad? Un buen atleta practica antes de llegar a esa última carrera para llegar a la meta, practica. Se abstiene, ¿verdad? Un atleta se abstiene de ciertas comidas y de ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo comidas pues bajas en caloría, comidas saludables, es lo que comen, ¿verdad? Se abstiene de andar en fiestas, de desvelarse, de tomar, de fumar, de hacer muchas cosas. Tal vez cuando los amigos de esa persona, de ese atleta, anda en la fiesta, anda aquí, anda allá, él está entrenando, él está enfocado, ¿verdad? En su entrenamiento, con esa disciplina para poder correr la carrera con agilidad, con fuerza y así llegar a la meta. Bueno, así lo mismo nosotros. Para crecer en la santidad es lo mismo. Hay que orar y hay que sudar, ¿verdad? Tú sabes que hay un dicho que dice no pain, no gain, ¿verdad? Cuando vas al gimnasio, tú me decía ahora en la mañana, de hecho me decía mi hijo temprano, mamá, me duele mucho este brazo de aquí. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Y le digo, ¿en PE o en atléticos? Y me dice, en PE, dice, estuvimos haciendo mucho ejercicio. Dice, hicimos push-ups, hicimos esto. Le dije, pues por eso. Le dije, por eso, porque estás agarrando condición. Entonces le dije, por eso te duele, son los músculos. Entonces, así mismo, ¿verdad? Cuando oramos, nosotros los cristianos, pues hay que sudar, o sea, hay que darle con todo en la oración, hay que disciplinarte en muchas cosas. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios es violento y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿qué quiere decir eso a nosotros? Que un cristiano tampoco debe ser pasivo. Un cristiano sabemos que somos salvos por gracia y somos transformados por el Espíritu Santo y no por la fuerza humana, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, las semanas atrás, que en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Todo el cambio y toda la transformación es por obra del Espíritu Santo, pero durante ese proceso no somos pasivos. O sea, tampoco no es de que, déjame siento y aquí espero a que Dios haga todo. No, un atleta, ¿verdad? No dice, no, pues sí, déjame siento y solamente con ver videos de entrenamientos, ya ahorita de ver se me mete todo, ¿verdad? Todo el entrenamiento del que estaba viendo, ¿verdad? No, o sea, también hay que observar, pero también hay que ponerte, ¿verdad? O sea, levantarte y ponerte a hacer ese régimen. Un atleta se hace un régimen de ejercicio, se hace un sketch, se hace un régimen para estar fuerte. Entonces, asimismo nosotros, el crecimiento del cristiano depende planes específicos y depende una demanda, pues, una disciplina regular. Hay una comunión, ¿verdad?, con Dios, pero también ahí lo vamos a ver como una combinación con la actividad humana y el poder divino.
porque no podemos dejar aquí, ay, bueno, lo voy a hacer todo por mis propias fuerzas, porque ya sabemos que no va a funcionar en nuestras fuerzas solos, en nuestra sabiduría, en nuestro intelecto, en nuestra inteligencia, en nuestro razonamiento, no lo vamos a poder lograr, ¿verdad? Necesitamos el poder divino, pero allí es una combinación, porque tampoco no es de que me voy a sentar y voy a decir nada más, voy a orar, ay Señor, ayúdame, Señor, hazme esto, Señor, lo otro, y ya. No, o sea, también, claro, tengo que poner de mi parte, ¿verdad? O sea, no todo es que no todo se lo vamos a dejar al Señor, también hay que hacer nuestra parte y el Señor hace lo demás. Entonces Pablo aprendió eso, que con fuerza humana no se puede, o sea, simplemente no vas a poder y no vamos a poder nosotros con nuestras propias fuerzas. Eso jamás, jamás, jamás de los jamases. Dice Romanos 7, del 18 al 19, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago, ¿verdad? O sea, ahí acuérdate lo que vimos la semana antepasada, que fue la lección 2, ¿verdad? Que siempre vamos a luchar porque estamos en este cuerpo de carne, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne. Entonces, en nuestra carne, nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque nuestra carne, lamentablemente, siempre nos va a jalar hacia el lado contrario. O sea, tú vas a decir, voy a orar todas las mañanas a las 5, ¿verdad? Pero si tú te dejas nomás en tus propias fuerzas, ¿qué crees que te va a decir tu carne? Te va a decir, no te levantas. No, no te levantas y luego tú, ay, no, mejor mañana empiezo, ¿verdad? Así. Entonces es como un atleta, cuando el atleta se quiere poner a agarrar condición y le dice, y él sabe que para agarrar condición tiene que ir a correr 2 millas en la mañana, 2 millas en la tarde, ¿verdad? ¿Y qué le va a decir? Pues es lo que él quiere, pero su carne, ¿qué le va a decir? No, mejor no. Ay, no, esto, lo otro, ¿verdad? Entonces, así mismo, entonces no nos podemos dejar llevar por ese extremo de solamente con mis propias fuerzas. También, fíjate en Zacarías 4:6. Entonces me dijo el Señor, dice a Zorobabel, no es por el poder ni la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así es que no es con nuestro poder, no es con nuestra fuerza, sino es con el Espíritu de Dios. Así es que también dice la palabra, acuérdate, yo siempre me acuerdo de eso, siempre y siempre en mi oración, separados de Él, separados del Señor, nada podemos hacer. Olvídate, nada, mira, y lo que es nada, nada, nada. Si yo me pongo aquí a nada más darte esta enseñanza sin haber orado, no voy a poder. O sea, así te lo digo sinceramente. Si yo me pongo aquí a darte la enseñanza sin orar, sin nomás aquí porque ya me lo sé, no voy a poder. Hasta tu propio diario vivir, en tu día a día. Si estás en tus propias fuerzas, no vas a poder. Hasta para las actividades cotidianas de tu día a día necesitamos a Dios. Para todo. Por eso dice la palabra, separados de mí, nada. O sea, lo que es nada, nada puedes hacer. Ahora, ese es un extremo.
en que quieras con tus propias fuerzas. Pero el otro extremo es la pasividad, o sea, es decir, bueno, haz tú todo, Señor. Yo aquí me siento y listo. No, eso es ser pasivo. El pecado es como la corriente de un río o un soplar de un viento fuerte. Si nos paramos en la corriente del río, ¿verdad? Sin hacer un movimiento, ¿qué va a pasar? Pues la corriente te va a llevar, te va a llevar el fluir, y es así en este mundo. Hay una corriente de pecado, hay una corriente de pecado. Entonces, es lo mismo. Y si somos pasivos, somos llevados por esa corriente. ¿Cuál es la corriente del pecado? Bueno, la primera, el mundo. El mundo. Lamentablemente, ¿verdad? Yo quisiera decir que no estamos en el mundo, ¿verdad? Pero pues estamos en el mundo. Estamos en este mundo, todavía vivimos en carne, en hueso, y pues estamos aquí. Y pues tenemos nosotros, cuando ya estamos en Cristo, nosotros vamos contra la corriente que el mundo lleva. El mundo, este mundo, está cada día peor, esa es la realidad, ¿verdad? Hablamos otra vez de que pues es un hecho, es una realidad. Pero nosotros pues aquí vivimos, aquí estamos también. Pero lo que hay que evitar es que esa corriente del mundo nos arrastre. Dice 1 Juan 2, 15 al 16. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Todo eso aquí se va a quedar y aquí va a ser destruido cuando el Señor venga y acabe con todo. Como ya han visto, los terremotos, dicen que ya había habido profecías del terremoto en Venezuela. Ya había habido profecías del terremoto en Colombia, y ahora hay profecías de terremoto, grande terremoto en México, y he oído que están diciendo de California. Yo lo dije la otra vez también en una enseñanza que se llama Las señales de su venida. El Señor dijo que esas eran señales. Siempre ha habido temblores, siempre ha habido guerras, siempre ha habido, pero los señales de los últimos tiempos era que se iba a intensificar. Se iba a intensificar, y lo vemos. Vemos más enfermedades más fuertes, vemos más pandemias, más cosas que se han venido y que se vienen. Vemos que el mundo no para de temblar. Lugares, ciudades que nunca temblaban, están temblando. En Colombia es uno de ellos. Dicen que Colombia nunca había temblado, y es
las probabilidades de que un día hubiera un temblor en Colombia eran muy pocas. Por eso dicen que no tienen como un protocolo en esos casos, porque es muy raro que eso pasara en Colombia. Hay lugares en México como Juárez, Chihuahua, que nunca habían temblado y hace poco estuvo temblando. Y así. Entonces, se está intensificando los temblores, los terremotos, lo que oímos de las guerras, todo se va poniendo más y más y más. Las enfermedades, yo les dije también hace como 2 años en una de las células que se estaba oyendo de casos de lepra en México. Pero que no querían tener todo como que nadie supiera, ¿verdad? Porque siempre así le hace el gobierno. Y ahora está apareciendo casos de lepra en Florida. Ya hay varios. Ha habido profecías de lepra y de varias cepas de pandemias que vienen. Y el gobierno lo sabe. Por eso la misma tecnología con el gobierno están trabajando para que usted no tenga que salir de su casa para la escuela. Ahora ya se ha hecho una mayor accesibilidad a escuela en casa, en línea, en varios lados, desde varias etapas de la escuela. Ya está mucho más establecido las entregas en línea de las tiendas grandes, de supermercados, de suministros. Lo vemos, ¿verdad? Cómo han estado trabajando porque ellos mismos saben que esto se va a venir otra vez, pero aún más fuerte. Y igual quieren estar súper preparados, que no los agarren en curva, ¿verdad? Porque sabemos que ellos dicen que ellos lo provocan o que ellos lo paran, pero sabemos que Dios lo dijo y lo está escrito aquí desde hace miles y miles de años. Entonces, a lo que voy es que la corriente del mundo te quiere hacerte que tú te vayas por esa corriente, o sea, por lo que ves, dice la palabra, andarán muchos en fiestas, andarán casándose, andarán de aquí para allá y de allá para acá, en sus temores, odiándose, haciendo maldades. Lo vemos como las escuelas, tanta maldad que se hay entre los jóvenes, entre los niños, en fin, todo eso, y quiere el mundo, la corriente, las leyes, ¿verdad? Que uno acepte todo eso y que hagas lo que ellos hacen, y asimismo la corriente del pecado te lleva. Es como cuando tú pones tus pies en la orilla del mar, viene una corriente, una ola fuerte, olas fuertes, y tú te metes, ¿verdad? Que va a pasar la corriente. Pues si tú no haces nada, tú no nadas.
Tú no aprendes a nadar, tú no metes las manos y metes los pies y haces algo, la corriente fuerte te va a llevar. Nosotros como cristianos vamos contra esa corriente. Estamos aquí porque aquí estamos, ¿verdad? Pero no porque estamos aquí vamos a hacer lo que ellos hacen, a vivir como ellos viven. Entonces, tengo que hacer ¿qué? Meter mis manos, meter mis pies, hacer algo, porque si me quedo nomás aquí esperando que alguien venga y me mueva de la corriente, no va a pasar así. Entonces no podemos ir de un extremo a otro extremo. Tengo que poner mi parte y Dios va a hacer su parte también. La segunda corriente del pecado es la carne. Todo lo que es la carne, lo dije, la naturaleza pecaminosa, el orgullo, los deseos carnales, el egoísmo, los temores y la malicia. La tercera corriente es el diablo. El diablo, Satanás y sus demonios, se puede decir que nos acechan. Nos acechan el diablo. Entonces es una lucha en medio de esta carrera contra el mundo, la corriente del mundo que le dice a lo malo, le dice bueno, lo bueno le dicen malo, ¿verdad? Luchamos contra la carne, nuestro orgullo, nuestros deseos carnales, nuestro egoísmo, nuestros temores, el odio, la malicia y pues todavía para acabarla contra el diablo, Satanás y todos sus demonios, sus secuaces que nomás andan, ¿verdad? Acechándonos, nos acechan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que accionar. Hay que accionar. Oración, ¿verdad? Oración y acción. Tengo que meter mis manitas, tengo que nadar, aprender a nadar, porque si no, esas corrientes vienen y me llevan, ¿ok? Oración y acción. Porque mucho bla, bla, bla y nada de acción, pues así nos van a llevar, nos va a llevar la corriente. Dice un dicho de esos dichos populares. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? Entonces te quedas dormido en tus laureles y viene la corriente y te llevó. ¿Cuál? Pues una de las tres, o si no es que las tres. Así es que hay que accionar. Dice la palabra en Juan 15, 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Dice el Señor que Él es la vid. Ahí voy a ponerlo. La vid y nosotros somos las ramas. Él es la vid y nosotros las ramas. Nuestra parte que hay que hacer es permanecer en Él. Permanecer en la vid. Dice la palabra que si la rama es cortada, de nada va a servir.
¿verdad? Necesitamos estar en la vid, conectados para poder crecer y para poder dar fruto. Si no, vamos a ser junto con un montón de ramas que nos sirven, secas y echadas al fuego. Porque pues ¿para qué quieres una rama seca, verdad? ¿De qué te sirve? De nada. Nuestra parte es permanecer en Jesús. Hay algo que tenemos que ver primero. Tenemos que quitarnos la ociosidad. Lo dije muy elegantemente, pero para que me entienda, tenemos que dejar de ser flojos. Tenemos que dejar de ser flojitos y dejar la pereza a un lado. Tenemos que luchar con esta carne de muerte. Dijo Pablo, ¿qué haré con esta carne de muerte, Señor? ¿Verdad? Y tenemos que esforzarnos y tenemos que dejar la flojera, la flojeritis por allá, y dejar de ser ocioso y ser diligente. Diligente. Te voy a leer en 2 Pedro 1, del 5 al 10, porque fíjate, aquí nos va a decir qué es lo que podemos hacer y cómo solucionar esto. En 2 Pedro 1, del 5 al 10, dice: en vista de todo esto, fíjate lo que dice aquí, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con un afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Dice el 8. Voy a leer hasta el 10. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está. Esfuércense. Hay que esforzarnos. Mira, no es fácil. No es fácil. Yo sé. Hay los que trabajan porque trabajan. Las que estamos en casa porque estamos en casa y porque siempre hay mucho que hacer. Mira,
Yo te voy a decir esto. Cuando yo comencé en Cristo, yo no trabajaba. Tenía dos niños, nada más, los dos mayores. El mayor tenía 4 años y el otro tenía 2 años. Se llevan 2 años. Y cuando al año, ¿no? O 6 meses, como 6 meses después de convertir, así menos del año, yo comencé a trabajar. Y aún así, yo dije, bueno, pero no puedo dejar lo que he comenzado, porque mira, ya una vez que tú pruebas, tú quieres más. Entonces así me pasó a mí. Y yo le oré al Señor, yo necesitaba trabajar, porque sí, ¿verdad? Entonces le oré al Señor y le dije, Señor, pero ponme un trabajo que se me acomode los horarios. Y el Señor me lo puso. Yo le oré y Él me puso un trabajo donde descansaba miércoles y domingos. Los miércoles para poder ir a la célula, porque las células era célula estudio bíblico, era en las mañanas, era a las 9 de la mañana. Y los domingos para poder ir a la iglesia. Entonces, mi trabajo yo era una trabajadora de la salud. Entonces, tú sabes, en hospitales, clínicas grandes, nursing homes, todo eso, no te dan un esquecho fijo. Siempre te lo van cambiando, se rolan. Para la gloria de Dios, a mí me dieron uno fijo. Y sin experiencia. Apenas acababa de agarrar mi licencia y yo no tenía experiencia y Dios me abrió esa puerta. Y yo era la única que descansaba domingos y miércoles. La única. Y ese era Dios. Cuando dejó el trabajo, que me quedo ya en casa, con mis hijos y todo, abro célula. Y para la gloria de Dios, esa célula duró 7 años. Y en ese tiempo, en ese transcurso de tiempo, volví a trabajar, pero para otra compañía. Igual dije, Señor, dame los miércoles y dame los domingos que me los den off, para poder seguir con la célula abierta a mi casa y los domingos asistir a la iglesia. Y lo volvió a hacer Dios. Fácil no era. También tenía responsabilidad. Y tú sabes, como mujeres tenemos, creo que lo doble que un hombre, porque trabajas y luego llegas y trabajas a la casa, ¿verdad? Cocinas, limpias a los niños, todo. Y responsabilidades en la iglesia y responsabilidades en tu casa. Entonces es muy fácil decir, ya hago mucho, y dejar tu tiempo para la palabra de Dios, para orar, para meditar en la palabra. Es muy fácil porque ya tienes todo tu día completo. Pero ¿qué hay que hacer? Esforzarse. Ahora en este tiempo estoy en casa. Y mira, el quehacer nunca se acaba. Nunca se acaba. ¿Qué es una hora? En una hora que tú te pongas a meditar en la palabra, como ahorita, ¿verdad? No vas a acabar todo el quehacer.
Entonces, no te afanes. Agarra una hora, acabas tu tiempo con el Señor y tienes las demás horas, otras 7 horas para acabar el quehacer. Y todavía aún más de 7 horas, porque mira, sí o no, bueno, le hablo a las mujeres, sí o no, tu día no se acaba hasta que vas y te acuestas en la noche. Todavía a veces sí o no, en la noche estamos lavando trastes para que no quede ni uno sucio para el siguiente día. Estamos bañando a los niños, estamos alistándolos para dormir y no acabas hasta que te acuestas a dormir. Ahí acaba tu día, ¿verdad? Entonces, una hora diaria que tú te esfuerces va a ser mucho, mucho para ti. Mucho, más bien, mucho beneficio para ti. Con eso te lo digo. Con eso te digo. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, esfuércense. O sea, hay que esforzarnos, porque si no dejamos de poner excusas, porque la verdad son excusas, mira, yo puedo decir, ay, el bebé no me deja. Así pudiéramos decir también de los quehaceres, de la comida, de la ropa, de ir a recoger los niños. Puedo decir lo mismo, es que el bebé no me deja, ¿verdad? Pero me esfuerzo, nos esforzamos. Mira, yo ayer estaba cocinando en partes, puras partes cociné ayer, porque el bebé no quería estar en ningún lado. Pero no porque el bebé no quiera estar en ningún lado, quiere decir que ya no voy a hacer comida y nadie va a comer, ¿verdad? No, me esfuerzo y digo, bueno, no lo puedo hacer todo de un giro la comida, pues la voy a hacer en partes. Y en parte la hice. ¿Por qué? Porque me esfuerzo. Y asimismo, para las cosas del Señor hay que esforzarnos. No nos podemos dejar llevar ya por la primera cosita que venga y que nos quiere impedir, ya sea nuestra carne, ya sea el enemigo, ya sea el mundo, las burlas, lo que tú quieras, y ya no hacer más. No, o sea, tenemos que esforzarnos y dice al máximo, o sea, sacar de fuerzas, pues saber de dónde tengas y sacarlas. Entonces, esforzarse al máximo. Dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, ¿verdad? Y con perseverancia. Si hoy no pudiste, ¿verdad? O se te hizo bien difícil ponerte a meditar la palabra, pero lo hiciste, pero se te hizo difícil. Pero lo hiciste igual, tienes que perseverar. O sea, tal vez al siguiente día se te va a volver otra vez a ser difícil. Y al siguiente, pero a la semana se te va a ir siendo menos difícil. Y esto es de perseverar, porque si no perseveramos, pues nunca vamos a saber si en verdad lo podemos lograr o no, ¿verdad? Entonces dice, con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. Con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal
y el afecto fraternal con amor por todos. Todo atleta, bueno, ahí va, fue la primera, ¿verdad? Ya vimos, hay que esforzarnos, vamos en esta corriente, hay que meter manitas, hay que meter piecitos y comenzar a nadar, porque si no, nos lleva la corriente. Pero para poder hacerlo, hay que esforzarnos, cero excusas, cero todo. Ok. Todo atleta necesita héroes. Vamos al siguiente punto. Para muchos niños que juegan un deporte, como mis hijos, yo que tengo puros hombres, ellos tienen un superestrella que les da ejemplo a ser, ¿verdad? Un jugador de fútbol, un jugador de soccer, un jugador de básquetbol, qué sé yo. Siempre es más fácil aprender algo nuevo si lo podemos observar en otros, ¿verdad? Ven esa figura, esa persona, ese personaje y dicen, yo quiero ser un buen jugador como él, ¿verdad? Nosotros también así necesitamos tener observar pues ese ejemplo. El primer ejemplo es Jesús. Es el ejemplo perfecto para nosotros. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Fíjate, siempre que oro, yo no sé, pero siempre que oro, siempre tengo ese versículo. Yo siempre le digo al Señor, mantén mis ojos puestos en ti. ¿Sabes por qué? Porque Él es el perfecto ejemplo. Es que nadie somos perfectos. Todos tenemos una cosita, un defectito, áreas que aún no nos han sido trabajadas. Y la palabra misma lo dice, que Él es el actor y el consumador de nuestra fe. Jesús es el ejemplo perfecto. Siempre que vayas a hacer cualquier cosa, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Cuando vayas a tomar una decisión, ¿qué haría Jesús? ¿Haría esto Jesús? ¿Por qué lo haría Jesús? Y porque en realidad Él es el ejemplo perfecto. Pablo en la palabra se presenta como un ejemplo para seguir. Fíjate, Pablo. A mí la verdad me daría miedo, me daría miedo a mí presentarme como un ejemplo. La verdad, yo no me presento como un ejemplo. Y Pablo lo hizo. Él dijo en 1 Corintios 11:1, dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como yo de Cristo. Los discípulos, también vemos en la Biblia, en la palabra, que los discípulos son llamados a ser ejemplo. En la palabra vemos a Timoteo y vemos a Tito. Timoteo y Tito. Fíjate nomás. Déjame te lo leo. Fíjate. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices y en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Porque Timoteo era bien joven.
Timoteo era joven y el Señor Pablo le dijo: Timoteo, no dejes que nadie te haga sentir chiquito, te haga sentir que no vales, que tú no eres nadie porque eres joven. Y fíjate, ahí es donde Dios también muestra su gloria y su poder. Yo siempre he dicho esto y les he dicho: nunca subestimen a nadie. Nunca subestimen a nadie, porque nunca saben cómo Dios va a levantar esa persona y cómo Dios lo va a usar. Por eso mismo, tampoco nunca hay que subestimar a nadie para predicarle el evangelio, porque a veces podemos dejarnos llevar por apariencias. Ay, ese no creo. Ay, ese no tiene, no creo que cambie. No, esto. Ay, no, ese no. Y nunca sabes lo que Dios va a hacer en esa persona, porque a Dios le apasiona hacer verdaderas transformaciones. Verdaderas transformaciones. Si usted supiera, bueno, mucha gente de la que está aquí me conoce y conoce a mi esposo, nos conocen. Mucha gente de aquí, de años, de antes que fuéramos cristianos. La gente que no nos conoce, si supieran nuestro trasfondo, de donde el Señor nos sacó, o sea, literal, el Señor nos sacó del lodo cenagoso. En verdad, allí, por eso a Dios le place hacer esa transformación en personas que mucha gente tal vez subestima. Por eso nunca subestimar a nadie, porque nunca sabemos cómo Dios lo va a llegar a usar. Y así era Timoteo. Timoteo era muy joven, pero Timoteo tenía todo del Señor. Y le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea un ejemplo. O sea, le decía a Timoteo: sé un ejemplo para los demás, aunque seas joven. Le dijo: en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y Tito, ese es otro, Tito, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Y ahí está un ejemplo más que nos dice la palabra, que Tito lo llamaban a hacer que fuera un ejemplo para los demás, un ejemplo que siempre predicara lo que era la palabra de verdad y no otra cosa, para que así no tuvieran que decirle nada de lo que estaba criticando. Fíjate, un día una persona mucho mayor que yo de edad, y también creo yo de conocimiento y también de experiencia, como que quería intimidarme con las enseñanzas que yo daba. Y era una persona de antes. Y yo le dije un día a esa persona, con toda la seguridad, yo le dije: yo sé
que yo predico la verdad. Yo predico la palabra de Dios. Y el día en que yo diga algo que no está en la palabra, ese día con toda libertad y con toda su autoridad y con todo lo que usted todos sus fundamentos, corríjame. Yo con toda la humildad se lo dije, corríjame siempre, exhórteme y corríjame y dígame, ¿verdad? Y no me voy a enojar. Yo no me voy a enojar. Yo lo voy a aceptar, mi error y todo. Porque que Dios me libre. Yo siempre he dicho, guárdame y líbrame de decir algo que no es. Y eso es lo que te da seguridad. Cuando tú predicas la palabra, tú sabes lo que estás diciendo y hablando. Tú sabes que lo que estás hablando no es un cuento, no es mentira, sino es la verdad del Señor. Entonces, Tito, a eso se le decían, a que fuera prudente, a que se presentara como todo buen ejemplo de sus buenas obras, que fuera un modelo para los demás. Y como dice la palabra, sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. O sea, que lo que predicas y lo que dices, lo hagas. Entonces, ¿a qué voy aquí? ¿A qué voy? Un ejemplo para nosotros como cristianos. Todos necesitamos tener ejemplos en nuestra vida cristiana, ¿ok? Alguien como Tito, alguien como Timoteo y alguien como Pablo. ¿Por qué? Porque necesitamos, aparte de nuestro ejemplo principal que es Cristo, ¿verdad? Yo siempre le digo, Señor, mantén mi mirada en ti, mantén mi mirada en ti, mantén mi mirada en ti, no permitas que mire a los lados, ni para atrás, ni para nada. Mantén mi mirada en ti, en el autor y el consumador, porque tú eres el ejemplo perfecto. Todos los demás, ¿verdad? Somos defectuosos, la verdad, y nos falta un montón. Pero la palabra del Señor también nos habla de que podemos tener ejemplos humanos, o sea, ejemplos aquí, cerca de nosotros. Un hermano en Cristo o una hermana en Cristo que sea ejemplo. ¿Quién es esa persona que es ejemplo? Bueno, que lo que enseña, lo que predica, lo que conoce de la palabra, lo practique. Lo practique. No solamente lo hable, lo practique. Decía un hermano, una hermana también, antes me decía que nosotros éramos cartas abiertas delante de la gente, porque la gente se va a ver más en cómo actúas que en lo que hablas. Pero para un cristiano debe ser muy importante las dos, que hablas y cómo actúas, que lo que hables lo vivas, porque si no
perdemos credibilidad ante las personas. Y por eso mucha gente no viene al Señor, no cree, porque no practican lo que profesan, lo que dicen que son, no lo viven. Entonces, nosotros necesitamos modelos que también Dios puede poner a nuestro alrededor para ayudarnos a aprender. Mentores también, porque todo atleta necesita un entrenador. Uno es ejemplo y otro es mentor. Ejemplo es un hermano, una hermana, que es tu ejemplo para ti, que dices, wow, ese hermano, esa hermana me inspira, me motiva a esto, al otro, a aquello. Si ella puede, si él puede, yo también puedo, ¿verdad? Pero un mentor es como un entrenador, un entrenador. Todo atleta necesita un entrenador, ¿verdad? Entonces así también nosotros necesitamos un entrenador. Un entrenador es alguien que Dios, ya sea tú lo busques o Dios te lo ponga. Pero yo creo que casi siempre Dios te pone las personas en tu alrededor. Por ejemplo, a mí Dios me puso mi primera entrenadora a los principios. Bueno, primero, Dios me puso un ejemplo, ¿ok? Mi primer ejemplo en los caminos del Señor. Y aquí les voy a poner las fotos. Aquí las van a estar viendo. Mi primer ejemplo en los caminos del Señor fue mi hermana Gloria, que ella, por medio de ella, vine al Señor. Dios la usó para evangelizarme, invitarme a su casa, a su célula, y allí ella cosechó las siembras que ya habían venido hace años atrás. Ella fue mi ejemplo y sigue siendo mi ejemplo de una persona perseverante, de una persona insistente, de una persona hermana en Cristo, de oración, de fe, de perseverancia. Cualidades y esas cosas son ejemplo para mí a seguir. Una amistad que sé que va a durar toda la vida. 10 años de conocerla, 10 años en Cristo que tengo yo, y un ejemplo a seguir. Después, el Señor, meses después, me pone una mentora. Mi mentora, mi hermana Ligia. A través de la hermana Gloria conozco a la hermana Ligia, aquí está, y ella es maestra, y ella ella es la que me da este discipulado, me discipula y me comienza a dar todas las bases de la palabra de Dios. Todo lo que es, toda la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta los primeros libros, los primeros evangelios, y ahí me fue dando conforme ella me miró que iba creciendo, y me pone otra mentora, que es esta persona. Ella fue por medio de mi trabajo. Y ella fue la que estuvo conmigo
me ministró, me enseñó a hacer devocionales, oraba por mí. Se hizo gran amiga, gran maestra y estuvo conmigo por varios meses. Me mueven de lugar de trabajo, ya no la tengo más, se termina mi tiempo con ella. Ella se mueve hasta Irving, Texas, hasta McKinney, y se va. Entonces me pasan con otra persona, otra paciente, y ahí es donde yo conozco a mi madre espiritual, mi última mentora, que ahora apenas hace unos meses ya partió con el Señor. Y de ella también aprendí mucho, aprendí muchísimo. Y ella estuvo conmigo estos últimos años, que son 5 años, los últimos 5 años de mi vida. Compartí con ella, aprendí mucho de ella, crecí mucho en 5 años con ella. Ella fue predicadora, copastora, predicadora. Ella tenía el don de sanidad del cuerpo físico. Dios la usaba grandemente en oración, en liberación y en sanidad. Y fue copastora, predicadora y levantó varias obras. Ella era de las fundadoras porque decía que Dios le decía: abre tu casa, abría su casa y se hacía iglesia. Levantó creo que 3, y una de ellas, que fue la última, se quedó. Ella y su esposo eran los pastores aquí en Kaufman, pero después pues fallece su esposo, lo pasa a su hija y al yerno, y ellos son los que ahorita pastorean esa iglesia. Mi madre, ella pues después que su esposo fallece, ella pues se retira del copastorado, pero sigue congregándose, sigue sirviendo a Dios, y esa fue la última obra que ella levantó. Y hace apenas unos meses pues partió con el Señor, una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer de poder, una mujer de unción, una mujer fuerte que hasta el final permaneció con el Señor, y ahora pues llegó a su meta. El mentoreo se cultiva en nuestra vida primeramente cuando tú tomas la iniciativa de querer. Ser proactivo. Para ser entrenado hay que quererlo. Y yo soy de las personas que siempre le he dicho al Señor: ponme las personas correctas a mi alrededor, en mi vida. Ponme a las personas correctas que me van a llevar hacia mi propósito, hacia cumplir, hacia mi destino final y cumplir mi propósito en ti. Si tú quieres cultivar ese mentoreo, tú tienes que quererlo. Dejarte enseñar, tener humildad y dejarte enseñar por alguien más. Porque mientras tú pienses que tú lo sabes todo y que tú lo puedes todo y que tú lo has alcanzado todo, ahí tú cierras la puerta de que alguien venga y te enseñe y sigas creciendo. El orgullo
mata el crecimiento. Tú tienes que querer y dejarte enseñar. Decía Pablo, yo siempre tengo eso aquí. Decía Pablo, no lo he alcanzado todo. Fíjate, Pablo, el que acá también dijo que sé un ejemplo como yo. Sé ejemplo mío, mírame como ejemplo, dijo Pablo. Y estaba también, dijo, no lo ha alcanzado todo. Para mí, Pablo lo alcanzó todo. Pablo llegó al tope, pero él decía que no. ¿Sabes qué nos enseña eso? Algo bien profundo. Nunca creas que lo sabes todo. Nunca creas que lo alcanzaste todo. Porque el día en que tú creas eso, vas a parar de crecer. Déjate enseñar, déjate moldear, déjate guiar, déjate enseñar por otros. Nunca, nunca, y esto yo lo aprendí y me lo metí aquí y me lo metí aquí. Nunca llegues a pensar que estás al tope. Nunca vamos a llegar al tope. Nadie. El único. Cuando puedes decir eso es cuando ya Dios terminó contigo y es cuando ya estés en su presencia. Yo puedo decir de mi madre espiritual, ella ya llegó a su meta, terminó a sus 86 años, sirviéndole al Señor hasta el último día, creyendo en el Señor hasta el último día. Y ella era quien era, tenía pastor. Ella era quien era, tenía hermanos que oraban por ella. Ella era quien era, en el Señor. Dios la usaba y me pedía a mí también oración. Nunca pierdas la humildad. Nunca pienses que lo has alcanzado todo. Nunca pienses que lo sabes todo. Mejor decir, no sé nada. Me falta mucho. El Espíritu de Dios es contagioso cuando pasamos tiempo con un mentor. Lo que hace Dios cuando tú pasas tiempo con tu mentor es que la unción de Él como que se te transmite. O sea, lo que tú vas aprendiendo de esa persona se transmite. Y lo vemos en la palabra, Pablo y Timoteo, cuando hubo la imposición de manos. En 2 Timoteo 1 al 6, ya casi acabo. Perdón, sí, 1:6. Dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuso mis manos. O sea, que a través, por eso es bien delicado también cuando oras por personas, andar pone manos en toda la gente. Porque espiritualmente nos muestra la palabra que al tú imponer manos, tú transfieres algo de ti y lo de esa persona se puede transferir a ti espiritualmente.
cuando impones manos y oras. Por eso es muy importante, a mí me da mucho temor cuando imponen manos personas que yo no conozco, a mí no me gusta, pero en caso de que suceda algo así, que alguien que yo no conozca, lo que hago es orar. Mientras la persona está orando, yo también estoy orando, ¿verdad? Porque cuando es alguien que no conoces, cuando es alguien que tú conoces o que tú estás seguro que esa persona es un hombre, una mujer de Dios, entonces está bien, ¿verdad? De igual manera, ¿por qué? Porque lo que esa persona tiene se pasa y lo que tú tienes le pasas. Aquí dice en 2 Timoteo 1:6, dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse manos. O sea, el fuego que tenía Pablo al poner las manos, que es el fuego de Dios, el Espíritu de Dios, la unción que Dios le dio a Pablo, Pablo al poner manos en él, le transfirió esa unción, le transfirió su unción de la presencia de Dios que él tenía. Entonces, a través de la imposición de manos. También está otro ejemplo de Elías y Eliseo, cuando le dio la doble porción. En Segunda Reyes, en Segunda Reyes, ay, sorry, porque acá traigo al bebé sentado. Aquí lo tengo. Fíjate, en Segunda Reyes, capítulo 2, nomás voy a leer el puro versículo 9, ¿ok? El versículo 9 dice la palabra: cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo le respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor, ¿verdad? Acordémonos que Eliseo era siervo de Elías, el profeta de fuego. Y ya iba a ser llevado por el Señor Elías y le dice, dime, Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de irme, antes de que ya el Señor me lleve? Porque Elías fue uno de los que no vio muerte. Elías fue arrebatado por un carro de fuego, él nunca murió, él está con el Señor, solamente fue arrebatado, y es uno de los que creo que dice la Biblia, ¿verdad? De los que creo yo que dicen que van a regresar, porque anunciar al Señor, porque él no vio muerte, él no murió, él fue arrebatado. Entonces, le dijo, dame una doble porción tuya, de tu unción. O sea, lo doble de poderoso que fue Elías, se lo dio a Eliseo, doble de poder. Y fue el sucesor de Elías. Pero fíjate, algo bien tremendo, para ser el sucesor de Elías, primero tuvo que ser siervo de Elías y aprender de Elías mucho. Y el Señor aquí nos habla también de Moisés, de Josué. Es que hay tanto ejemplo, tanto que no voy a acabar. Moisés, Josué. Cuando Moisés le decía a Josué que lo acompañara y dice la palabra que Josué acompañaba al tabernáculo de oración a Moisés a orar. También, ¿verdad? Que después de eso lo vio listo y dijo, listo, Josué, tú eres el que se va a quedar después de mí, por todo lo que Josué estuvo aprendiendo de Moisés. Y le dijo, así como el Señor estuvo conmigo, así va a ir contigo, ¿verdad? Entonces como que le transmitió todo lo que tenía Moisés a Josué de igual manera.
y milagros poderosos, cosas grandes también hizo el Señor a través de Josué. Porque el mismo Dios que estuvo con él estuvo también con Josué. Y asimismo, el mismo Dios que está con tu mentor, que está con tu ejemplo, con tu hermano, que es ejemplo para ti, ¿verdad? Es el mismo que estará contigo. Es el mismo Dios, no hay otro, y es el mismo Espíritu Santo poderoso, que acuérdate que es el que hace todo. Entonces, Jesús, vemos también con los discípulos, andaban con él todo el tiempo, con el Señor, y luego después los manda en Marcos 6, 35 al 37, Jesús los manda, les dice, ándeles pues, alimenten a las personas, los puso, aliméntenlos, y luego, Señor, pero ¿cómo vamos a hacer? Si son, mira cuántas personas y nomás tenemos esto. Y a ver, sácate las monedas, le decía al otro, a ver cuánto hay. Pues ¿cómo solucionamos, verdad? Porque el Señor los ponía a prueba. El Señor los ponía a prueba a ver si ya ponían en práctica todo lo que habían visto del Señor, que el Señor hacía. También ya cuando Moisés envió a Josué a pelear, ¿verdad? Entonces, después de tu momento de que te instruyen y en tu mentoría te lanzan, vámonos, ¿verdad? Esta es tu primera encomienda, esta es tu primera. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo, hay que practicar, ¿verdad? Y también es muy importante recibir corrección y recibir consejos del mentor. Déjate corregir y déjate aconsejar, porque acuérdate, no lo sabemos todo, no lo sabemos todo, y necesitamos siempre de alguien. Acuérdate de Moisés. Moisés era el profeta de Dios, era el líder de Israel, el líder, y necesitó un consejo. Aparte de que hablaba con Dios cara a cara, Moisés, aún así necesitó un consejo de un hombre, y fue su suegro Yetro. Y su suegro Yetro le dijo, mira Moisés, hazle así, y vas a ver que... Entonces, siempre, nunca pierdas eso, ábrete siempre y pídele al Señor. Si aún no pone a alguien cerca, ya sea en línea o ya sea cerca de ti, pídele al Señor que te ponga alrededor esas personas, que te ayuden a cultivar ese crecimiento y verlo hecho en tu vida. Escuchando al mentor, somos corregidos, somos animados, somos guiados, pero hay que someterse y ser enseñable, no al orgullo, porque si nos dicen algo es por nuestro bien. Y siempre escuchar. Cuando se nos diga las cosas son de esta manera, hazlas así de esta manera, porque acuérdate, no lo sabemos todo. Y Dios pone esa persona que te va a ayudar. Dios te pone esas personas correctas. Siempre pídele al Señor, siempre pídele, Señor, ponme las personas correctas en mi vida, a quién escuchar y a quién no escuchar, qué es de Dios y qué no es de Dios, porque también ten mucho cuidado con consejos de personas, porque puede tener título de un siervo de Dios, pero dar un consejo que no es de parte de Dios, dar consejos de hombres, y en vez de arreglar la situación, te la empeora.
Entonces, tener discernimiento es pedirle al Señor, Señor, ayúdame a distinguir las personas. ¿A quién le pido consejo? ¿Con quién hablo y con quién no? ¿A quién le comparto y a quién no le comparto esto? Siempre pedirle a Dios, porque si no, sale peor la cosa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber que es una persona, que es la persona correcta? Acuérdate, porque lo que predica, lo hace. Lo que predica, lo vive. Y porque es una persona que ya pasó por lo que tú estás pasando y que te va a entender. Pero siempre el primer ejemplo es Cristo. Pero también acuérdate, nos pone entrenadores y nos pone ejemplos en nuestra vida a seguir. ¿Cómo identificarlos? Muy fácil. Que lo que predican, lo vivan. Lo vivan. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones.